Muy buenas tardes. Para mí, autor Siley Mora Penrose, es un placer, es un gran agrado poder comunicarme con ustedes a través de este medio, de este canal, y a través de la virtuosa alianza entre Sura y la Corporación del Libro y la Lectura. Hermoso y gran objetivo este de promover la lectura, y máxime si se trata, en este caso, yo como autor, de una temática fundamental hoy día para nosotros los chilenos. Estamos hablando del mundo mapuche, de la espiritualidad mapuche, de la ciencia mapuche también, porque cuando uno habla de estos temas puede caer en el error de considerar que estamos hablando de aspectos folclóricos del pasado de Chile o aspectos curiosos de la región de la Araucanía, por lo tanto que solo les concierne a personas de las comunidades mapuche o en este caso a las comunidades rurales del sur, del Gualmapu. Pero hoy día sabemos muy bien que la bandera mapuche se ha vuelto un símbolo fundamental en el despertar social de Chile. Se ha vuelto un símbolo, se ha recuperado este arquetipo de la bandera del Huelu Follé, que ya vamos a ver qué significa, porque la raíz chilena es mapuche. Se ha habido un error en la institucionalidad chilena de estos últimos años y del país, ha sido justamente negar la raíz, negar el mestizaje. Todos los problemas que hoy día el país vive de integración, los problemas de igualdad, los problemas de falta de equidad, comienzan desde su origen. Y yo diría, comienzan cuando la República de Chile niega o no acepta la condición mestiza de su pueblo y el alto componente indígena que en 1818, cuando O'Higgins y San Martín liberan finalmente al país de las tropas de España, se liberan solo militarmente de España, pero no se liberan desde el punto de vista cultural y espiritual, porque se partió de una premisa falsa en aquellas épocas, la premisa falsa de que el pueblo chileno era un pueblo occidental, o más bien desde muy temprano, y en esto yo eximo a O'Higgins y a Freire, desde muy temprano las élites santiaguinas y gobernantes quisieron hacer un país al modo europeo, ¿no? Con la estructura europea, sin considerar las costumbres que traía esta nación o estas naciones agrupadas en una república que se comenzó a llamar Chile, que ya se llamaba Chilimapu. El padre Molina, el abate Molina, famoso sabio, hablaba de que el país este era Chilimapu y la lengua era el Chilizungu. Entonces, en la colonia estaba muy claro el aspecto profundamente indígena y mestizo del pueblo chileno. Desconocido, repito, después, cuando se le sanciona malamente en la constitución de Portales, el año 1833, y allí, como ganan los conservadores por encima de los liberales, el país diría yo, comienza su enajenamiento y comienza a crecer de espaldas a lo que siempre había sido, ¿no? La profunda cultura indígena y particularmente mapuche. Digo mapuche porque desde el norte, más o menos desde Copiapó hacia el sur, toda la nomenclatura, todos los nombres de los lugares de Chile son de toponimia mapuche. Hasta algunos glaciares de Aysén, el mundo mapuche está el mundo chileno está traspasado de elementos mapuches tan fundamentales como son los nombres de los lugares. Es decir, este país tiene una identidad marcada, definida, pero que en estos 200 años se le ha extraviado. Se le ha extraviado por capricho, egoísmo y yo diría también bastante soberbia de las élites gobernantes de esta aristocracia castellano-vasca que en el siglo XIX y siglo XX
dirige nuestro país, de espaldas a lo propio, de espaldas a la característica incluso hasta genética del pueblo chileno, ¿no? Hoy día sabemos muy bien que el 92, o a veces algunos autores hablan hasta del 96% de los chilenos, tenemos ADN indígena, y un ADN importante, un componente importante, cerca del 50%. Entonces no es un dato menor que empecemos a escribir libros, empecemos a hablar, a filmar videos, a crear una corriente de recuperación de la lengua mapuche, una corriente de recuperación de la cultura, y en mi caso, una corriente de recuperación de la cosmovisión. Yo soy hace ya 40 años investigador de la cosmovisión y soy especialista en este tema, y particularmente hoy día queremos compartirles con ustedes la filosofía, elementos de la filosofía mapuche, y basado fundamentalmente en un libro que se llama Nehuen, que Editorial Urano ha publicado recientemente. Este libro habla de un aspecto bastante desconocido por nosotros los chilenos. ¿Cuáles los elementos de la filosofía espiritual mapuche? Vale decir, aquellos elementos que nos permitirían a nosotros los chilenos hasta asumir una identidad espiritual propia, sin necesariamente teniendo préstamos del cristianismo, porque resulta ser tan rica esta espiritualidad telúrica que viene de la tierra, de la Mapu, suficientemente fuerte para explicarse las necesidades del espíritu o del alma, ya vamos a ver que son cosas distintas, de nuestros connacionales. Digamos en primer lugar que este libro parte no de la premisa, como lo hace la religión cristiana, de una revelación, sino que parte de la influencia profunda del ecosistema. El fundamento de la espiritualidad mapuche es el ecosistema nativo, la selva fría del sur, porque allí, junto a la acción ambiental de los volcanes, junto a la acción ambiental de las aguas del Pacífico y sus periódicas inundaciones, sus periódicas maremotos y terremotos, se conforma una forma de pensar del hombre austral, o del Homus patagonicus, podríamos llamarle, dado que no sabemos la antigüedad que tendría el pueblo mapuche, y lo más probable es que esta antigüedad esté vinculada con la cultura de Monteverde, que se ha expresado últimamente no solo en Puerto Montt. Monteverde queda en Puerto Montt, por cierto, sino que también está conectada con el dato, el vestigio arqueológico del año pasado de unos investigadores de la Universidad Austral, que descubren en Osorno, específicamente en Pilauco, una pisada humana. Es decir, estamos hablando de 15.600 años atrás. Monteverde se remonta a una fecha muy parecida, pero su descubridor, el gran arqueólogo Tom Dillehay, afirma que Monteverde, el sitio temprano de asentamiento humano de Monteverde, tendría en su etapa todavía, que discuten los especialistas, hasta 33.000 años. Es decir, si ese primer asentamiento de Monteverde y Pilauco en Osorno fuese proto-mapuche o paleo-mapuche, estaríamos hablando de una antigüedad profunda de este Homo patagonicus que he improvisado de esta forma, y que podría darse simplemente del ser mapuche en estas zonas austral de Chile. Dicho esto, retomamos entonces el tema que he esbozado, que la espiritualidad nace del ecosistema. Pero no solo la espiritualidad, es el lenguaje entero el que nace del ecosistema. Las palabras o el mapuzungún, el habla de la tierra, se va elaborando
dando cuenta de los fenómenos que observa el primer habitante o los primeros habitantes de esta selva fría, este ser que se agrupa en la zona del que hoy día le llamamos el Wallmapu, ¿no? Vale decir desde los ríos Biobío al sur, y que en la época de la colonia comprendía el límite del Toltén. ¿Cuáles son los elementos fundantes, diríamos, las premisas maestras de la espiritualidad mapuche? La primera que yo rescato en este libro, Nehuen, como ya he señalado, está vinculada con un principio que bastante distinto al cristianismo y que yo lo puedo formular de la siguiente manera. La cultura mapuche no es una cultura de la fe. La cultura mapuche es más bien una cultura de la experiencia, del asombro experimental. El asombro es finalmente el origen de las religiones. El asombro es la base del sentimiento religioso de lo humano. Pero en el caso mapuche, los mapuche no es que crean en lo sobrenatural. No hay entre los mapuche un salto hacia lo sobrenatural, sino que ellos simplemente reverencian o aceptan y respetan lo natural desconocido, que es muy distinto a ese salto a lo sobrenatural, a la aceptación en la fe. Lo natural desconocido, es decir, fuerzas ocultas que rigen el ser de las cosas. Poderes diversos, poderes superiores, invisibles, que están detrás de los acontecimientos. Fuerzas que los seres humanos no pueden manejar. Realidades telúricas vastas, ¿no? Vastísimas, como por ejemplo un gigantesco terremoto que parte la Tierra y la divide en islas, un fenómeno, ¿no es cierto?, ancestral que el hombre antiguo del sur debió haber vivido muchas veces, impacta la conciencia y empieza a preocuparse, a ver los vínculos ocultos que hay entre la conducta humana, entre él mismo y las fuerzas que lo rodean. Y va descubriendo, por ejemplo, un hecho fundamental que también estructura el pensamiento mapuche: la interconectividad de todas las cosas, la unidad íntima. Yo le he llamado en mis libros, como en el Filosofía Mapuche, hay un monismo trascendental en la cultura mapuche. Vale decir, cuando hablamos de monismo se opone a dualismo, que sería, ¿no es cierto?, la típica premisa occidental de la filosofía, ¿no? Que prácticamente impone Descartes, ¿no?, en el siglo XVI, ¿no? La realidad, la división entre materia y espíritu, entre alma y cuerpo, etc. El monismo es lo opuesto al dualismo. Vale decir, monismo significa la unidad del todo interconectado. Eso sería la premisa base de la filosofía mapuche, ¿no?, de la espiritualidad mapuche. El mundo está enlazado. Lo pequeño está enlazado con lo grande. Lo exterior está profundamente enlazado con lo interior. Entonces, si esto es así, si lo interior está muy enlazado con lo exterior, el antiguo habitante del Wallmapu pensó de inmediato o sacó una conclusión fundamental. Los fenómenos inmanejables de la naturaleza, como por ejemplo una erupción volcánica o un terremoto o un maremoto, significa que algo interno en lo humano tiene un vínculo con eso. Lo humano, lo interno, particularmente el mundo de las emociones, estarían vinculadas con el vientre fogoso de la tierra. Alteramos el ambiente los seres humanos. Los seres humanos estamos en un diálogo profundo
con el vientre oculto de la tierra, con el espacio invisible de los fenómenos naturales, con las inteligencias animales, por ejemplo. Esta es otra premisa importante en la cultura mapuche. Las cosas tienen inteligencia. Las realidades todas las realidades de la naturaleza tienen una inteligencia. El mundo mapuche le ha llamado a estas inteligencias los ñen. Ñen podríamos traducirlos como espíritus dueños de un colectivo. Por ejemplo, el ñen de los caballos sería aquella inteligencia colectiva de la raza caballo, de la raza de los caballos, de la especie de los caballos, y ese ñen, ese caballo arquetípico, por llamarlo así, y conduce y regula y domina la especie. Así ocurriría también, por ejemplo, con el ñen del collam, el ñen del roble, ¿no? El arquetipo del roble, del collam, sería el ñen, y ese domina, rige y regula toda la conducta, ¿no es cierto?, toda la manifestación de la especie, en este caso arbórea, del roble, del collam. Manejarse adecuadamente con los ñen sería entonces un aspecto importante para la vida humana en el sur del mundo. Respetar a los ñen sería la premisa ética ahora, la derivada concreta que implicaría vivir en este mundo antiguo, en este mundo cercano a las fuerzas naturales. Mundo antiguo que, por cierto, no desmiente, el hecho de que sea antiguo no desmiente que esto haya desaparecido. Lo que rige a los elementos de la naturaleza, las fuerzas estas como el ñen, obviamente no han desaparecido. Ha desaparecido su presencia porque se ha eliminado la especie, pero la tierra, como decía un viejo hombre que yo conozco, la tierra está herida, están ofendidos los ñenes, ¿no? Por eso, entre otras cosas, tenemos que estar sujetos a ciertos castigos por desequilibrio, como por ejemplo el castigo este de la pandemia, que muchos mapuche, muchos quimches, muchos sabios se lo explican como una transgresión, como un agravio que han sufrido los ñenes, los espíritus elementales de los elementos de la naturaleza, y se ofenden, y por lo tanto se muestran y reaccionan de la única manera que pueden, ¿no? A través de la vida interna invisible, que es su campo, ¿no? Lo invisible es su campo. Por eso que las tragedias humanas se suelen ver, no todas, pero se suelen ver cuando son colectivas, como una transgresión colectiva a este orden de los espíritus elementales, de los espíritus dueños, de los ñen. En lo práctico, toda persona que desea tener armonía con su medio precisa que se vincule adecuadamente con el ser oculto de las cosas. En lo concreto, una mujer que va a buscar greda al lugar donde está la cantera de ese elemento, debe dejar una ofrenda al ñen, debe hacer una oración, vincularse respetuosamente con ese ñen y decirle unas palabras de saludo y pedirle permiso. Estas delicadezas finas son fundamentales para la suerte humana. Si nosotros en el mundo natural actuamos como un elefante en una cristalería, obviamente nos vamos a echar encima el agravio, la ofensa, la ira ofendida de los ñenes. Y va a poder y va a generarse una fuerza en contra
que se va contabilizando en la suerte, en el destino del humano. Así, por ejemplo, se explica, muchos expertos en salud mapuche, enfermedades inesperadas que surgen y que aparecen en la persona, enfermedades que no se explican por qué, un cáncer que irrumpe, podría deberse a ofensas que la persona hizo en su juventud o en su niñez, algún animalito determinado, o que hizo o que martirizó, por ejemplo, a un grupo de lagartijas y se echó encima, acumulando algo así como la idea esta del fútbol, de acumular tarjetas amarillas para adjudicarse luego una tarjeta roja y ser expulsado del juego de la vida, acumular faltas que a veces desembocan, si son muy graves, en la misma muerte. Pues bien, estamos hablando de un universo desconocido para nuestra cultura occidental, pero que la cultura mapuche lo mantiene vivo a través de la tradición oral. Yo les quiero ahora leer un pequeño epigrama de este libro que se llama Nehuen, el poder de la espiritualidad mapuche, un epigrama antiguo que recogí hace más de 40 años en la Araucanía y que habla también de esto que hemos estado reforzando, de los enlaces finos que tienen las cosas. En este caso, en el caso de este epigrama, eh, establece una relación muy provocativa, hace preguntas muy provocativas y que están vinculadas con la suerte de lo humano, que, dicho sea de paso, no está a merced de una voluntad caprichosa de los dioses o de un dios justiciero inapelable, sino que la suerte humana o el destino humano está en las propias manos de lo humano. Este epigrama, que es un antiguo, seguramente, canto o tradicional relato que se daba como consejo en las ceremonias de educación junto al fuego, le contiene este elemento que ustedes van a ver y que refleja perfectamente el mundo mapuche y su singularidad. ¿En qué os habéis convertido en vuestro tránsito? ¿Os habéis hecho seres de la región del cenit? ¿Os habéis vuelto águilas del sol? ¿Os habéis hecho peucos del sol? ¿Os habéis hecho cernícalos del sol? ¿O sois apenas moscas azules en vuestro tránsito? Pues bien, este epigrama contiene un elemento que hoy día ha perdido la cultura de Occidente. ¿Cuál es este elemento? El elemento de la responsabilidad humana, del ascenso de lo humano. Occidente, con su postura cada vez más nihilista, considera que da lo mismo el resultado, el efecto de las acciones de un ser humano, y que tiene el libre albedrío para conducirse del modo absolutamente autónomo, sin referencia a ninguna idea preestablecida o prescrita en el mundo natural. Por supuesto, con mayor razón, sin ninguna referencia a ninguna idea o voluntad divina del mundo sobrenatural. Pero este epigrama apunta a otra cosa. Por debajo de estas preguntas ontológicas, estas preguntas que tienen que ver con la responsabilidad ontológica de lo humano, está podríamos hablar por usar una palabra que aunque no es muy adecuada, pero no hay otra cercana, con el deber de la ascensión humana, con el imperativo ético de ascender a mundos más altos en donde reina la libertad. El trabajo, entonces, de lo humano es
trabajar para la conquista de una libertad cada vez mayor. El epigrama parte con esa frase de arriba hacia abajo, ¿no? ¿En qué os habéis convertido en vuestro tránsito? ¿Os habéis hecho águilas del sol? Es decir, el ave superior, el ave de la libertad, el ave que sobrevuela libre por los cielos y puede otear un amplio horizonte. ¿Qué sería finalmente el destino humano? Y después va bajando la consulta, ¿no? ¿O acaso apenas sois unos halcones o peucos del sol, o sois aves pequeñas, o apenas sois, y para rematar, ¿no es cierto?, con el tema de las moscas, sois apenas unas moscas azules, ¿no?, infestadas de transitoriedad, que apenas van a estar 2 horas de vida en esta tierra y no van a cumplir con el objetivo de lo humano, que es el ascenso gradual hacia dimensiones posibles de la altura. Y aquí tenemos que vincular un tema fundamental, dado que menciono la palabra altura, vincularlo con un elemento que está simbolizado en el regue de la Machi, el elemento de los pisos cósmicos, ¿no? El ascenso humano es un ascenso gradual, ascendente, obvio, pero que debe atravesar realidades diferentes y que se le aparecen a lo humano como un imperativo. Me explico. El mundo mapuche considera que este plano de la Tierra, donde estamos nosotros, es un plano en donde habita el bien y el mal, cohabitan ambas fuerzas, ambas dimensiones. Pero bajo de nosotros, bajo la Mapu, o Nak Mapu sería este plano donde estamos aquí, la tierra de aquí, sería el Nak Mapu, existe un plano, una dimensión que se le llama el Minche Mapu, la tierra de abajo, el país de abajo, la dimensión de abajo. Y abajo de nosotros está también fuerzas malignas, malignas en el sentido de lo caótico, de lo oscuro, de lo inmanejable. Cuando decimos maligno estamos hablando de eso. Pero que están permanentemente también, si el hombre las molesta, acechando a lo humano, a lo humano. Entonces, en el plano del Lamapu, que es donde estamos, debajo está un plano de temer, un plano oscuro, un plano difícil de controlar, más bien incontrolable, y que es más bien ocasión de profundo respeto, el plano de los abismos, de las profundidades. Sobre el Nakmapu está el Ankamapu, es decir, sobre nosotros, que más o menos correspondería a la atmósfera, sería el plano de arriba, que es el plano intermedio, el plano intermedio, Ankamapu, ¿no? Es decir, lo que está en medio entre la tierra y el cielo. Ese plano intermedio, el Ankamapu, también es sitio inmanejable, es sitio en donde reina también fundamentalmente las fuerzas malas, las fuerzas negativas, malas en el sentido de negativo, fuerzas que pueden dañar a lo humano, fuerzas incontrolables, ¿no? Como por ejemplo un tornado, como por ejemplo un torbellino que en cualquier momento puede sacar todo lo que está plantado en la tierra, o manifestarse allí rayos violentos que pudieran ocasionar incluso la muerte. El Ankamapu es el sitio en donde viajan las fuerzas y energías de los especialistas en el mal, de los que se han dedicado su vida a dañar a otros, o simplemente el aire, donde está, que corresponde al Ankamapu, la atmósfera, es también lugar y canal en donde viajan energías teledirigidas por pensamientos determinados y que van a impactar dañando a otro ser humano. Entonces, lo humano está bastante solitario en esta tierra, está rodeado de lo negativo, tanto en la tierra como bajo la tierra, como sobre la tierra, en el Ankamapu. Entonces,
lo humano debe hacer un esfuerzo especial para contactarse con el bien, con el mundo de arriba, con el Wenumapu. Y aquí vendrían los 4 planos del cielo, ¿no? Por eso el Rewe tiene 7 escalones, ¿no? 7 son los planos o dimensiones de la realidad, de acuerdo al mundo mapuche. El Wenumapu, que tiene a su vez 4 niveles, porque 4 es la cifra sagrada, por eso es sagrado el Meli, el número 4, porque el cielo, lo divino, lo superior, lo espiritualmente puro, está estructurado en 4 niveles. Entonces, el arriba, el país de arriba, la dimensión de arriba, en esa dimensión habitan las fuerzas benéficas, las fuerzas luminosas, ¿no? Lo divino, los dioses, pero entendiendo la palabra dioses no como antojadizas divinidades parecidas a las que nos han enseñado, ojo, en el mundo griego o en otras cosmogonías, sino realidades superiores, entidades superiores que se hacen dominadoras de un sector del cosmos. En verdad, semejante más bien a los cosmocratos de los antiguos griegos, ¿no? Entidades superiores que rigen los destinos humanos. En estas 4 dimensiones de arriba están también, ¿no sé, los grandes protectores de lo humano, las grandes fuerzas luminosas. Está, por cierto, el bien, la salud, ¿no? La verdad, la luz. Por tanto, el trabajo humano en la tierra es procurarse con las ayudas de los ñenes, de los espíritus de la naturaleza, con las ayudas de los ñenes de los animales, con las ayudas de los ñenes de los árboles. El trabajo humano está entonces procurarse un medio de comunicación, una vía de comunión con lo de arriba. Y para ello es fundamental la unión armónica, respetando profundamente lo que pasa abajo para hacerse respetuoso con lo que pasa arriba. Requiere también sabiduría para reconocer, por ejemplo, que todo es doble, que todo funciona en una polaridad, que la naturaleza no es arbitraria, que es preciso respetar los órdenes, sabiduría para respetar y ver los procesos de la naturaleza, sabiduría para leer mensajes de la naturaleza, mensajes de arriba que se expresan con lo de abajo. Por ejemplo, los antiguos mapuche, había una especialidad de personas que sabían leer la corteza de los árboles. Un antiguo anciano en la zona de Reigolil, en la zona a la cordillera de la Araucanía, es más allá más arriba de Pucón, obviamente en la cordillera, me decía hace unos ya casi 40 años que los libros de antes eran los árboles, ¿no? Que habían unos viejos especialistas que podían ver aguaitaban las cascaritas, decía él, ¿no? En las mañanas, ¿no? Salían a mirar la corteza de los árboles. Si estos tenían unos tajitos pequeños horizontales en la corteza, ¿no? Eso era huesa chilcá, ¿no? Mala señal, huesa chilcá, mala señal, y por lo tanto no había que salir, había que desistir de algún plan en ese momento y dedicarse a asuntos internos en la casa. Había que entrar en una cuarentena por ese día. Pero si las cortezas, sobre todo de algunos chihues, de algunos laureles, venían abiertas con aberturas longitudinales, ¿no? De arriba a abajo, ¿no? Eso era quimeshchilca, buena señal, y por lo tanto uno debía hacer allí los planes que tenía indicado y dedicarlo ese día a concretar esos planes, porque el mundo de arriba hablaba a través del mundo de abajo, a través de lo que tenemos enfrente, ¿no? La corteza. Entonces, ¿qué estoy aquí señalando? Estoy señalando que para poder elevarnos, para poder lograr el ideal
de conseguir que nuestro espíritu consiga el estado soberano de la libertad, como de las águilas del sol, requerimos de un aprendizaje arduo, observando y analizando y examinando profundamente qué me quiere decir la naturaleza. Y aquí viene un verbo que los antiguos tenían claro, pegutubun. Pegutubun significa el arte de saber interpretar los mensajes que a diario, a cada momento me llegan. Es preciso entonces, para recuperar la sabiduría de este ecosistema del antiguo Chile, la sabiduría mapuche, volvernos expertos en interpretar los fenómenos de la naturaleza si queremos ascender a los planos superiores. Pues bien, a esto yo les quiero invitar. En esto se resume fundamentalmente este libro, que por cierto contiene también muchos otros cláusulas que son orientadoras del proceder correcto para no ofender a los espíritus sensibles de la naturaleza. Les agradezco su sintonía, les agradezco que me hayan escuchado y por supuesto esta pequeña charla es una invitación a profundizar en el mundo profundo de nuestro ecosistema que ya, repito, al parecer tiene al menos 15.000 años de praxis, 15.000 años de reflexión y que todavía, gracias al cielo, quedó estampado en algunas milagrosas frases, en algunos milagrosos relatos Nicham del mundo mapuche. Tengan todos ustedes entonces una gran suerte para encontrarse con estas perlas, así como yo tuve esta suerte de buscarlas en el sur, porque el que busca, encuentra.